En vista de su fracasada contraofensiva antirrusa, Kiev no ha podido más que comenzar a hallar culpables, pero muy lejos de sus filas. Ya ha encontrado a una muy apropiada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, a la que le recrimina no haber capacitado ni provisto adecuadamente a sus soldados. Catalogó los manuales bélicos de la alianza como textos anacrónicos inservibles para el contexto actual entre Rusia y Ucrania. Con ello explican la gran cantidad de soldados aniquilados y la cantidad de equipos malogrados en el frente de batalla. ¿Será verdad que la culpa es del cónclave militar de Occidente y no del propio entorno de Zelensky? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Tras meses de fracasos en el marco de la contraofensiva ucraniana contra las Fuerzas Armadas rusas, a los funcionarios de Kiev no les ha quedado otra opción que empezar a buscar culpables. Obviamente no señalan a ninguno entre sus filas, sino que más bien prefieren identificarlos en otras latitudes. En horas recientes, habló el secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de la Nación de Europa Oriental, Alexei Danilov, y como era de esperarse, sus afirmaciones asombraron a más de un internacionalista. En especial, porque la emprendió contra las instancias que más le han colaborado desde febrero del 2022, cuando inició la campaña antirrusa. Danilov se refirió negativamente a la formación y los entrenamientos prácticos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. En una entrevista con la televisora británica BBC, osó decir que los manuales bélicos de la alianza no han servido para preparar a los soldados para las acciones en el Donbass. Por ello, la contraofensiva no ha estado a la altura de las expectativas. Y hoy estamos experimentando una situación muy difícil en el frente. El secretario del gabinete belicista catalogó de anacrónicos los libros de texto de la OTAN e instó a devolverlos a los archivos, porque el conflicto ruso-ucraniano no tiene comparación con los librados en el siglo XX o en las 2 primeras décadas del XXI. Además, en un giro argumental desmintió las más recientes declaraciones hechas por el propio Volodymyr Zelensky en Washington, D.C. Su jefe aseguró que Kiev ha contenido a Rusia, que no ha avanzado en todo el año, pero Danilov más bien confirmó que la contraofensiva es casi 6 meses, en que no se ha logrado ni un mísero objetivo. Ciertamente, teníamos esperanzas, pero no se hicieron realidad, reconoció muy visiblemente frustrado Danilov ante las cámaras de la BBC, afirmando que al menos el gobierno ucraniano se puede vanagloriar de que no ha podido durar 2 años confrontándose contra Rusia. Pero, ¿a qué costo, según el Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas ucranianas han perdido más de 125.000 soldados y 16.000 piezas de equipo pesado en intentos fallidos de recuperar territorio en los últimos 6 meses? Danilov dijo a la BBC que tenía esperanzas de que la ayuda del Pentágono y de Bruselas pudiera permitirles avanzar, pero eso no ha sido posible. Tampoco han recibido de la Casa Blanca un fondo prometido para antes de finalizar el año. Se trataba de un paquete de $60.000 millones, que de hecho fue bloqueado por los republicanos en el Congreso de la Potencia del Norte hace unos días. La financiación formaba parte de un proyecto de ley más de amplio de $110.000 millones solicitados por la administración de Joe Biden, que incluía a Israel, pero con la oposición de los republicanos que exigen medidas anti-inmigración más estrictas para la frontera sur con México. A cambio de su aprobación, este fondo no arribó a Kiev. El martes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky debió reunirse con legisladores en el Capitolio para pedir más fondos. Nada indica que su presencia haya logrado hacer cambiar de opinión a los legisladores del viejo gran partido que lideran la Cámara Baja. Más tarde ese mismo día, Biden anunció un paquete de ayuda de apenas $200 millones a través de la Autoridad Presidencial de Reducción, que permite transferencias de emergencia sin la aprobación del Congreso. Ha sido el único fondo que ha logrado obtener el visitante de su máximo donador.
La visita de Zelensky, según el embajador ruso en el Distrito de Columbia, Anatoly Antonov, terminó siendo un esfuerzo vacío. Los intentos de convencer a los legisladores de que Ucrania es más importante que la seguridad del propio país anfitrión no tuvieron éxito. Todo el mundo está cansado del mendigo de Kiev, comentó. Además, Antonov enfatizó en que ni las nuevas sanciones ni los nuevos paquetes de ayuda militar alterarán significativamente el curso del conflicto. Destacó que el último envío de Biden, los mencionados $200 millones, apenas prolongará el conflicto y provocará el sufrimiento de miles de personas, pero de ninguna manera cambiará el rumbo de los acontecimientos. Además, en plena visita del líder ucraniano, el New York Times publicó, basado en fuentes del Pentágono, que los comandantes militares y los funcionarios civiles de Kiev sobreestiman la capacidad de Washington para suministrar armas y municiones. Ahora Zelensky está pidiendo cosas que simplemente no existen, señaló el rotativo de la Gran Manzana. De hecho, la propia Casa Blanca advirtió recientemente que los fondos para el gobierno de Volodymyr Zelensky casi se habían agotado. Ello ocurrió poco antes de que los legisladores republicanos de línea dura bloquearon la aprobación de otro paquete de seguridad nacional de $60 mil millones para Ucrania. Muchos en Kiev todavía no se dan cuenta de lo precario que es el financiamiento continuo de Washington para el conflicto, emitió el Times neoyorquino en el artículo. Los funcionarios militares que hablaron con el periódico en calidad de anonimato insistieron en que a Ucrania no le queda más remedio que luchar con un presupuesto más ajustado. Expertos creen que las declaraciones del secretario del Consejo de Defensa ucraniano, Alexei Danilov, como las peticiones de Volodymyr Zelensky, se circunscribe en unas expectativas poco realistas sobre lo que la potencia del norte o Bruselas pueden suministrarles. Ellos piden millones de cartuchos de artillería, por ejemplo, de los arsenales occidentales, pero son elementos que simplemente no existen. Tras el fracaso de la contraofensiva de Kiev, Biden y su par ucraniano están intentando rediseñar la estrategia, pero si acaso la podrían implementar a principios del 2024 para intentar reavivar la suerte de Kiev, dijeron los funcionarios. Hasta el momento no han podido encontrar puntos en común. Washington quiere que Kiev se centre únicamente en conservar el territorio que aún controla, mientras acumula fuerzas y suministros a lo largo del próximo año. Pero el ejército ucraniano parece ansioso por continuar atacando al ejército ruso por recuperar el Donbass, Zaporilla y Jersón. Aunque en Occidente se considera que eso ya es imposible, los ucranianos insisten. Y para ello pretenden gastar los pocos insumos bélicos que les envían sus donantes. Una de las ideas más descabelladas mencionadas por el medio neoyorquino es que Kiev contempla ataques aéreos para obtener victorias simbólicas que atraerían la atención mundial al conflicto. ¿Pero con qué aviones y con cuáles municiones?, se preguntan los funcionarios interrogados. Hay mucho en juego, porque sin una nueva estrategia y sin financiación adicional, Ucrania está al borde de perder ante Rusia, advirtieron los militares. Moscú ha reiterado sus advertencias. Las entregas de armas a Ucrania por parte de Occidente solo prolongarán los combates y aumentarán el riesgo de una confrontación militar directa entre Rusia y la OTAN. Pero ello no solo se limita allí. Los funcionarios rusos también han argumentado que el suministro de armas, el intercambio de inteligencia y el entrenamiento de tropas ucranianas significa que el Departamento de Defensa y sus aliados de Europa ya se han convertido en partes de facto en el conflicto. Y hasta el mandatario ruso Vladimir Putin habló de la dependencia de Kiev de la ayuda occidental. Recientemente deploró que las tropas ucranianas no tienen una base propia. Y eso pasa cuando no tienes propia ideología, no tienes tu propia industria, no tienes tu propio dinero, no tienes nada propio. Entonces, no hay futuro. Ello, al parecer, explica el por qué ahora los funcionarios de Zelensky están culpando a sus socios de los fracasos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.